Ciertamente existen muchas maneras para enfrentar esta vida. Hay expertos que nos dicen cómo es que nosotros debemos de navegar lo intrincado que es la realidad, lo intrincado que es lo que nosotros llamamos la vida cotidiana. Yo estoy convencido, hermanos, de que la peor manera para hacerlo, la manera más peligrosa para ir por esta vida es confiando de manera absoluta o de una manera ciega en nuestro corazón, en lo que nuestro corazón nos diga. Es una manera muy riesgosa para enfrentar la vida, no solamente para nosotros, sino también para las personas que están a nuestro alrededor. El no conocer la condición real de nuestro corazón, hermanos, es una situación en extremo peligrosa. Ahora, es cierto que el tratar de ver lo que hay en nuestro corazón, el darle un vistazo a lo que está sucediendo dentro de nosotros, es cierto que puede ser, y con frecuencia lo es, doloroso. Es doloroso ver en dónde estamos, cómo somos, lo que somos capaces de hacer, sobre todo en nuestra capacidad para infringir dolor a otro ser humano. Y por esta razón, porque el conocernos a nosotros mismos con frecuencia es doloroso, levantamos estas barreras de, de verdades a medias. Levantamos estas barreras de falsedad alrededor nuestro para protegernos de ese dolor. Pretendemos que estamos en una condición diferente a la que realmente estamos. Pretendemos hacer las cosas por otras razones, no por lo que realmente está moviendo a nuestro ser interior, a nuestro corazón. Las buenas noticias son estas, que Jehová de los ejércitos, el Dios trino del universo, ni está oculto, ni está inactivo, ni está callado. Y el Señor nos dice la verdad, toda la verdad. En el contexto de la realidad, el Señor nos habla y nos dice cuál es la condición de nuestro corazón. Nos dice también acerca de su persona, de quién es Él. Y nos dice acerca de su obra, lo que el Señor está haciendo para lidiar con esta condición de nuestro corazón. No solamente nos dice el qué es lo que Él está haciendo, nos dice también el por qué lo hace. Entonces, amados, si en esta ocasión Dios el Espíritu Santo viene y nos habla, en esta ocasión que estamos contemplando el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, la última porción de ese capítulo, que son los versículos del 18 al 22, si al honrar a nuestro Señor a través de la predicación de su palabra, en esta porción de las Escrituras, si el Señor nos habla en esta ocasión, es mi deseo, es el propósito de este mensaje, que Él nos permita saber, que Él nos permita conocer, que Él nos ayude a saber, a que estemos conscientes de la fragilidad de nosotros, de la necesidad que nosotros tenemos. En otras palabras, que Él nos ayude a entender cuál es la condición de nuestro corazón y que reconociendo que Él es quien dice que Él es quien Él dice ser, reconociendo su persona y su obra, que nosotros podamos responder al Señor con humildad y adoración. Ese es el propósito, que nos conozcamos mejor hoy, que conozcamos la persona y la obra del Señor y que podamos nosotros, con su ayuda, responder con humildad para Él y para los que están a nuestro alrededor y adoración a su nombre. Amados, este es un propósito que es imposible en términos humanos, es imposible conseguir. Roguémosle entonces a nuestro Señor que nos bendiga y que bendiga la predicación de su palabra. Les ruego que oren conmigo ahora. Señor, venimos a ti, tal vez no completamente conscientes de cuál es nuestra condición. Santo Espíritu, te suplicamos que nos hables. Te pedimos que nos muestres no solamente la condición de nuestro corazón, sino que nos muestres también tu belleza, que nos hables de quién eres tú y de lo que tú estás haciendo para la gloria de tu nombre y para nuestra bendición, para nuestro beneficio.
Señor, háblanos, que tus siervos escuchen. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Les ruego entonces, hermanos, que por favor tengamos nuestras Biblias abiertas en Eclesiastés capítulo 3, perdón, versículos del 18 al 22. Si ha usted tenido la oportunidad de leerlo, este pasaje, esta parte es un tanto eh, sorprendente. Es cuando lo leemos desde el inicio del pasaje, desde el inicio del versículo 18, es posible que tengamos una sensación de sorpresa, de disbelief, como decimos en inglés, como que no lo creemos al principio de que nos estén diciendo lo que nos están diciendo. Y nos sentimos como tal vez el término también en inglés es como que nos quitaron la alfombra o jalaron la alfombra sobre la cual estábamos nosotros parados. En otros lugares se dice, me agarraron de bajada, me agarraron de sorpresa. Es sencillamente, lo leemos y como que, wow, ¿estoy acaso leyendo exactamente estas palabras? ¿Acaso el Señor me está diciendo exactamente esto? Dice el predicador, dice Eclesiastés, dije en mi corazón con relación a los hijos del hombre, que Dios los está probando para que ellos puedan ver que ellos mismos son como las bestias. Y una manera de iniciar el pasaje un tanto agresiva, ¿no creen? ¿Acaso somos como los animales? ¿Somos como las bestias del campo? ¿Somos como, como los animalitos? Wow, hmm. No esperaba algo tan directo, algo tan abrupto, algo tan áspero. Y si seguimos leyendo, el sentido de sorpresa puede irse profundizando y tal vez empiece a surgir no solamente un, un, un deseo de negarlo, tal vez empiece a surgir un, un malestar, tal vez un coraje. Continúa el escritor diciendo, lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias es lo mismo. Uno muere, el otro también. Tienen el mismo aliento y el hombre no tiene ninguna ventaja sobre las bestias, porque todo es vanidad. Todos van al mismo lugar. Todos son del polvo y al polvo regresan. Una vez más, Salomón está escribiendo de una manera bastante, en la superficie, bastante deprimente, bastante negativa. Y posiblemente, una vez más, nuestra reacción sea primero sorpresa, después tal vez malestar, tal vez enojo y por último rechazo o negación. Sin embargo, una vez que pasa nuestra sorpresa, una vez que eh, procesamos lo que nos está diciendo Salomón, una vez que ya se nos calman los ánimos, estamos de acuerdo con él. Tenemos la tendencia humana de decir, ya, todo es vanidad, al final todo el mundo muere, al final todo el mundo va al pozo, decimos, nuestra experiencia con la vida, hermanos, no nos toma mucho en el vivir en esta vida para estar más o menos de acuerdo con el escritor. Tenemos este sentido. Algo nos dice que ya es posible que esté hablando por completo de la verdad. Esa es la condición en la que nos encontramos. Debido a nuestra interacción con la vida, con mucha frecuencia, hermanos, creemos que no hay significado y que no hay propósito. Es hasta cierto punto, la vida es más fácil de entender cuando aceptamos esta declaración. Al final de cuentas, no hay nada de significado. Al final de cuentas, no hay un propósito. Muchos grandes filósofos, muchos grandes científicos a través de la historia es lo que nos han dicho. No hay nada después de la muerte, somos un
producto de eventos casuales, por la casualidad, perdón, por la casualidad es que nos encontramos aquí, por la casualidad es de que tenemos la forma que tenemos, bien pudo haber sido otra forma, bien pudo haber sido otro tipo de seres que estuvieran aquí, y nosotros nos encontramos aquí solamente porque ciertos eventos se dieron de la manera en que se dieron. No existe eh, nada que le dé sentido o significado. Aún nuestros valores morales, que es un gran problema para las personas que piensan de esta manera, pero sigamos en esa dirección. Aún nuestros valores morales son resultados de la casualidad. La ética y las cosas que nosotros consideramos justas son un producto son artefactos culturales que bien pudieron haber tenido otra forma. No existe significado, no hay propósito. Y si esto es cierto, si es verdad que lo único que existe es esto, que llamamos la vida, esto que llamamos el presente, si esto es cierto, entonces tiene sentido que creamos que de lo que se trata es del ahora, lo que esté pasando ahorita, en este momento. De eso se trata. No se trata del futuro, no se trata de la eternidad, se trata del ahora. Y muy específicamente se trata de mí, de mi persona, de lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo pueda conseguir en esta vida o no pueda conseguir en esta vida. De eso se trata. Muchas filosofías, hermanos, muchas maneras de ver la vida, muchas cosmovisiones, como se conocen, están basadas en, en esta declaración. No, y muchas de ellas, cuando las leemos, cuando las escuchamos, podrían parecer, se escuchan como que no están muy bien. Sin embargo, somos muy buenos los humanos para esto. Y ahora, hoy en día se nos presentan de una manera que tienen sentido, que se escucha como si tuvieran sentido. Por ejemplo, se nos ha dicho que lo importante no es el destino, sino la travesía. Se nos ha dicho que debemos de ser honestos y sinceros a lo que nuestro corazón desea. Que seamos, y aquí está la palabra, auténticos. Sé auténtico contigo mismo. Sé quién tú quieres ser. Sé quién tú eres, se nos dice. Que los demás, otras cosas, otras personas, no importa. Sé tú mismo. O se nos dice que creamos en nosotros mismos, ¿cierto? Todas estas filosofías, hermanos, todas estas opciones para ir, navegar a través de la vida, tienen su centro, tienen su fundación, su fundamento en esta realidad, de que lo que importa, o en esta declaración, que lo que importa es el aquí y el ahora, lo que importa soy yo, todo lo demás viene en segundo término, puesto que no hay significado realmente, no hay un propósito aparte de lo que podemos ver, lo que existe, lo que hay, esto es todo. Y nos convencemos entonces de que esto es todo lo que hay. Y por eso nos embarcamos en la autogratificación, nos embarcamos en conseguir cosas basadas en nosotros mismos, en nuestra identidad. Promovemos nosotros ideas, promovemos nosotros acciones que reafirman que somos nosotros quienes estamos en el centro del universo. Desde la manera en que expresamos nuestras opiniones hasta la manera en que organizamos nuestra vida, hermanos, eso es lo que estamos promoviendo. Estamos promoviendo a nosotros mismos, estamos buscando la gratificación de nosotros mismos. Esto es mi opinión. Este es el gran éxito de nuestros enemigos. Nuestros enemigos, que son nuestro propio pecado, principalmente, el diablo y el mundo, nos han convencido de que lo importante somos nosotros, que nuestras preferencias culturales deben de ser el estándar que se utiliza para medir a todo el mundo.
nuestro país de origen, nuestro idioma, nuestras preferencias culturales, aún lo que nosotros creamos, porque todos creemos en algo o en alguien, ese es el estándar que importa. Todos los demás deben de sujetarse a nuestras preferencias culturales. Esa es la gran mentira, hermanos, que hemos adquirido, y ese es el gran éxito, es mi opinión, y hoy en día lo vemos a diestra y siniestra aquí en nuestro país. Lo vemos por todos lados, en ambos lados del espectro político. Vemos que estamos embarcados en esta autogratificación. Y esto podría parecer que es la realidad, ¿cierto? Esto podría ser ya. Esta es la manera en que las cosas funcionan. Sin embargo, existe esa pequeña voz en la parte de atrás de nuestra mente. Existen esos momentos que yo personalmente le llamo destellos de gloria. Existen esos momentos, hermanos, familia, en los cuales este edificio que hemos construido, que nosotros le llamamos la realidad, en donde decimos que no hay significado, que no hay propósito y que se trata de nosotros mismos nada más, este edificio empieza a desquebrajarse. Empezamos a verle cuarteaduras a nuestro sistema filosófico. Cuando traemos este artefacto que hemos construido y lo traemos a la vida cotidiana, hermanos, y empiezan los embates de la vida cotidiana en contra de nuestro sistema filosófico y de creencia, empezamos a ver cómo el embate de la vida cotidiana, que se supone nuestro sistema debería de explicarlo, esos embates, hermanos, empiezan a mostrar pequeñas o tal vez muy grandes quebraduras en nuestro sistema. La casa de naipes que hemos construido, la casa de cartas que hemos construido, empieza a caerse, los castillos en el aire que hemos construido empiezan a venirse abajo. Porque existe esta voz que nos dice, posiblemente no es todo esto lo que es. Posiblemente hay algo más. Y Salomón, perdón, Salomón, y obviamente está inspirado por Dios el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Salomón nos lo deja ver. Salomón parece que nos está llevando en una dirección en donde dice lo que será, será, todo es vanidad, una manera de escribir un tanto deprimente. Pero hay algunas cosas que escribe que nos hacen pensar que a lo mejor no es cierto. Y lo que sucede, hermanos, y esta también es parte de la condición de nuestro corazón, hermanos, lo que sucede es que nuestros corazones realmente están diseñados para anhelar y realmente están diseñados para no encontrar satisfacción aparte de lo que es eterno, aparte de aquel quien es eterno. Y Salomón hace estas preguntas. Si lo notan en el pasaje que estamos leyendo, hay dos preguntas que están insertadas casi al final y sirven tal vez como una counterbalance, como un balance, algo que no necesariamente como un contrapunto, pero Salomón parece estarnos llevando en una dirección. Dice, todo es vanidad. Todos van al mismo lugar, nadie regresa, todos regresan al polvo del cual vinieron. Y hace esta pregunta, ¿quién sabe si el espíritu del hombre va hacia arriba y el espíritu de las bestias va hacia abajo a la tierra? Así que lo que yo veo es que no hay nada mejor para el hombre que se regocije en su trabajo, porque eso es lo que le ha tocado. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Quién puede traerlo a él? ¿Quién puede traer al hombre para ver lo que va a suceder después de él mismo? Y Salomón pareciera que está haciendo estas preguntas de una manera retórica, y técnicamente yo creo que sí son preguntas retóricas porque nada más hay una respuesta,
o una respuesta implícita, pero pareciera, sobre todo en el español, cuando alguien nos hace una pregunta de la cual nosotros no tenemos la respuesta, con mucha frecuencia respondemos con quién sabe. Oye, ¿qué crees que va a pasar? Oh, quién sabe. Y cuando decimos quién sabe, estamos diciendo que nosotros no sabemos y probablemente nadie lo sepa. Um, y estamos respondiendo una pregunta con una pregunta, pero quién sabe se ha convertido en una declaración, podríamos decir así, de derrota. Nadie sabe y nadie puede saber. Y aquí cuando Salomón dice, quién sabe si el alma del hombre sube y el alma del animal o el espíritu del animal baja, pudiéramos nosotros entender que realmente no está haciendo una pregunta, pero ese es un error porque lo que estamos haciendo es proyectando nuestra cultura hacia el pasado y hacia otra cultura, lo cual no es la manera correcta de interpretar la Biblia. Salomón está haciendo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que sucede con la vida y la eternidad? ¿Qué es lo que pasa? Nuestros corazones anhelan, hermanos, lo que es eterno. Nuestros corazones anhelan a quien es eterno. Y este es precisamente la obra magistral de Salomón, una vez más, inspirado por Dios el Espíritu Santo. Salomón nos está poniendo precisamente en esa disyuntiva. Salomón nos está poniendo bajo esta presión, bajo esta tensión. Tenemos que decidir. Salomón nos está poniendo en una situación en la que tenemos que contemplar al mismo tiempo la realidad, el contexto en el que vivimos, nos está poniendo a que evaluemos todo lo que existe y que consideremos lo que nuestra mente y nuestro corazón nos están diciendo. También algunos teólogos le llaman estos ecos del Edén, este anhelo por la gloria que está por venir, es parte de la realidad. Es cierto, hermanos, es cierto que nosotros anhelamos lo que es eterno. Ahora, usted podría decir, Alex, no es tal cosa. Esto es todo lo que es. No existe nada más. Y si usted se encuentra en esa situación, quiero invitarla a que considere lo siguiente. ¿Qué sucede con el amor? Que podemos debatir, hermanos. Podemos pasarnos días y días debatiendo si nuestra ética es un resultado de la evolución, si la ética es un resultado si nuestros valores éticos son resultados de accidentes sociales, biológicos y físicos y demás. ¿Qué sucede con el amor? ¿Qué sucede con esa necesidad profunda que tenemos de amar y ser amados? Cuando usted está con su ser amado, cuando todo va bien, y por un breve momento estaba viendo usted cara a cara a esa persona a la cual usted ama de una manera indescriptible, su esposa, su esposo, sus hijos, su novio, su pareja, quien sea. Por un breve momento, usted está convencido de que hay algo más. Usted está convencido de lo eterno, de lo profundo que el ser humano puede sentir. ¿Qué sucede entonces con el amor? ¿Qué sucede con esos momentos cuando estamos convencidos, hermanos, de que hay algo más? Estas preguntas en el versículo 21 y 22 nos están poniendo en esa situación. Si esto es todo lo que hay, si esto es lo que parece, si esto es lo que nosotros creemos, que no hay nada más en esta vida, no hay sentido, no hay significado, ¿por qué tenemos este anhelo tan profundo? Vivió un filósofo, si mal no recuerdo, francés, muy famoso. Su apellido no lo puedo pronunciar, creo que es francés. En fin, él creó esta filosofía o esta escuela filosófica que se llama nihilismo, lo cual viene de la palabra que significa vacío o que significa no existencia, la nada, literalmente.
Y me llama muchísimo la atención que a pesar de que este hombre estableció esta corriente filosófica, él también es famoso por decir cosas como, sin música la vida sería un gran desperdicio. Y uno tiene que detenerse un momento. Solamente puede haber desperdicio si hay un sistema moral absoluto. Solamente puede haber desperdicio si hay sentido y significado y propósito. Porque entonces lo que debería de reinar y lo que deberíamos nosotros de abrazar, a lo que deberíamos de aferrarnos es al caos completo, a la anarquía. Y sin embargo, no lo hacemos. ¿Estamos de acuerdo? La vida sin la música sería un gran desperdicio. Entonces existe esta necesidad, hermanos, existe este deseo por contestar estas preguntas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y las bestias del campo? ¿Cuál es la diferencia qué diferencia hacen nuestras acciones? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué sucede con esta vida? ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar después de que yo no esté aquí? En otras palabras, ¿qué sucede cuando yo muero? Amados, esta es la condición también de nuestro corazón. Deseamos nosotros saber. Tenemos este anhelo profundo por lo que es eterno, por aquel quien es eterno, hermanos. Nosotros, y esta es parte de la condición de nuestro corazón, hermanos, nosotros no podemos contestar estas preguntas. Si usted lee el capítulo 3 de Eclesiastés una vez más, se va a dar cuenta que el enfoque es en nuestra incapacidad de encontrar estas respuestas, pero, y estas son las grandes noticias, también el enfoque está en la capacidad y el deseo y la habilidad que Dios tiene de darnos las respuestas. Salomón nos mueve hasta dejarnos en esta encrucijada o hasta acorralarnos y contemplarnos, muestra, casi nos obliga a que nos forza a que contemplemos la realidad completa y nos hagamos estas preguntas y darnos cuenta que estamos nosotros, nuestra condición es frágil a pesar de todo lo que hemos conseguido. Nuestra condición es frágil como seres humanos porque no tenemos la capacidad para contestar estas preguntas y nuestro pecado en contra de Dios lo ha hecho todavía más difícil. Nosotros no podemos, pero gracias a Dios, alabado sea el Señor, Él sí puede. El Dios trino del universo puede contestar estas preguntas. El Señor tiene la capacidad. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el Dios todopoderoso. Él es el único Dios que es verdadero y que está vivo. Nuestro Dios puede responder estas preguntas. Y la gloria es para Él. El honor es para Él. Amados, estas preguntas que nos estamos haciendo, el Señor puede contestarlas. Y cuando conocemos esto, cuando se nos permite conocer el resto de la verdad, que es quién es el Señor y lo que Él hace y por qué lo hace, cuando nuestros ojos son abiertos y nuestro entendimiento es expandido y podemos ver y podemos entender la persona y la obra de nuestro Señor, existe en nosotros un sentido de alivio. Alguien, y ese alguien es Jehová, puede darnos las respuestas. Nosotros no podemos responder a estas preguntas, pero Él puede. Y esto, hermanos, nos da un sentido de alivio. También, hermanos, nos da una sensación de admiración cuando nosotros vemos nuestra incapacidad, cuando nosotros vemos nuestra fragilidad y luego contemplamos el poder del Señor, contemplamos la grandeza de nuestro Señor, no por completo ciertamente, pero empezamos a entenderlo. Existe en nosotros una inclinación hacia la admiración. Y hermanos, ese sentido de alivio, ese sentido de admiración empiezan a llenar nuestro corazón. Empezamos a tener esperanza, empezamos nosotros a encontrar una satisfacción
que antes no conocíamos. Pero también al saber que Él puede hacerlo, al contemplar nosotros nuestra condición, nuestra fragilidad, junto con ese sentido de alivio y admiración, también debe de venir la humildad. Esta es la manera en que el corazón humano ha sido creado para responder a la realidad de que Dios puede hacerlo. Un sentido de alivio, un sentido de admiración y una humildad que va creciendo a cada momento. Una humildad de darnos cuenta que nosotros no somos el centro del universo. Una humildad que reconoce mis preferencias culturales son nada más eso. Mis preferencias culturales es un gran error, es un pecado en contra del Señor, es un acto de idolatría el exaltar mi cultura, mis preferencias por encima de todos los demás. Es un acto de racismo, es un acto de traición a Jehová. Es así de serio. Darnos cuenta, hermanos, de la condición verdadera de nuestro corazón. Darnos cuenta de que yo estoy en una profunda necesidad, de que yo tengo shortcomings, que tengo imperfecciones, que tengo grandes problemas, hermanos. Debería de impedir que yo crea, que yo tenga una idea más alta de mí mismo que la que debo de tener. Debería de producir humildad. Porque el Señor puede responder estas preguntas. Porque yo no puedo responder estas preguntas. Debería de producir en mí este resultado, un sentido de alivio, de satisfacción, admiración por el Señor y una humildad que está creciendo constantemente. Hermanos, esta es la condición de nuestro corazón. Necesitamos ayuda para saber. Necesitamos ayuda para saber la verdad, para reconocer, para saber la realidad completa. Necesitamos la ayuda de nuestro corazón, necesitamos ayuda del Señor. Esa es la condición de nuestro corazón. Y estas son las buenas noticias, que Él puede, pero aún se pone mejor, hermanos, porque no solamente el Señor puede responder, el Señor lo hace. No solamente tiene la capacidad el Señor para hacerlo, tiene el deseo y actúa nuestro Señor. No solamente se trata de saber que Él puede, hermanos, se trata de celebrar que Dios ha intervenido, que Él lo ha hecho, Él nos ha dado las respuestas a estas preguntas. Esa es la realidad completa, no solamente saber que Él puede, sino también saber que Él lo hace. Nosotros no podemos responder estas preguntas, pero el Dios del universo, el Dios trino del universo, sí lo hace y lo ha hecho y nos lo ha demostrado. El Señor ha intervenido en nuestra vida. Y el Señor responde a estas preguntas de una manera en que nosotros podemos entender, lo cual debe ser el primer paso para reconocer, hermanos, el Señor se revela a nosotros mismos, no es de que nosotros lo hayamos encontrado a Él, ¿no? Él toma la iniciativa y Él nos habla a nosotros de una manera en que podemos entender. El Señor es condescendiente hacia nosotros, viene y se rebaja a nuestro nivel. Eso, hermanos, sencillamente debería de ser algo que nosotros constantemente deberíamos de estar celebrando, que Jehová de los ejércitos, el Dios quien creó todo lo que existe y sostiene todo lo que existe y es dueño de todo lo que existe, se rebaja a nuestro nivel y viene a hablar con su creación de una manera en que podemos entender. Cada vez que abrimos las Escrituras, cada vez que leemos estas palabras, deberíamos de estar completamente sorprendidos que el Señor nos hable en una forma que es inteligible para nosotros. Nos habla entonces, Él da estas respuestas de una manera en que nosotros podemos entender.
El Señor responde a estas preguntas profundas de nuestro corazón, a este anhelo por lo eterno, con una participación, con un involucramiento personal e íntimo, hermanos. El Señor no está del otro lado de este gran precipicio gritándonos las respuestas, este gran precipicio que mi pecado y tu pecado han creado entre Él y nosotros. El Señor lo ha cruzado y ha venido hasta donde nosotros estamos y tomó nuestra naturaleza sin el pecado para demostrarnos cuánto nos ama, para demostrarnos que Él sí puede y lo hace. Responde a estas preguntas. Él sí puede y lo hace resolver el problema que tenemos con el pecado. Jesucristo, Dios mismo, es la personificación de este deseo y de esta capacidad. Nuestro Señor realmente vino en tiempo y en el espacio. Realmente estuvo aquí Dios mismo y sufrió voluntariamente esta humillación y este dolor para sostener su justicia, satisfacer su justicia de parte tuya y mía, para que nosotros podamos estar con Él. ¿Qué es lo que nuestro corazón realmente anhela? No verlo a la distancia, sino estar íntimamente con Él, cercano a nuestro Señor, poder contemplar su belleza sin nada que nos obstruya la vista. El Señor lo ha hecho, ha respondido a estas preguntas de una manera personal, de una manera íntima, puesto que se ha involucrado con nuestra vida, ha venido, se ha encarnado. Esa es la manera en que Él responde. ¿Y por qué lo hace, hermanos? Lo hace porque, bueno, el Señor estaba aburrido y en la gloria tenía algo que hacer. No, lo hace porque hay una competencia entre los dioses y hay que ver quién es el mejor. No, lo hace porque, hey, mírenos, somos extra cool nosotros, ¿cierto? Somos muy inteligentes. Tenemos el español perfecto, el inglés perfecto, la manera de pensar perfecta. Obviamente, grandes mentes piensan igual y el Señor quiere estar con gente como nosotros. No, no. Lo hace porque Él quiere hacerlo. Es lo que nosotros llamamos la gracia del Señor. Lo hace porque le complace, lo hace porque deja claramente establecido que no hay nadie como Él. El Señor ha hecho todo esto, el Señor puede responder y responde y lo ha hecho de esta manera íntima, de esta manera personal, de esta manera en que nosotros podemos entender por su gracia, para dejar claramente establecido. No hay otro Dios sino Jehová. Hermanos, esta es la condición también de nuestro corazón. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios para resolver nuestro problema del pecado. Nadie más puede hacerlo, nada más puede resolverlo, nada ni nadie, aparte de Jehová de los ejércitos, puede resolver nuestro problema con el pecado. El problema es así de serio, el problema es así de grande, el amor del Señor es así de serio, su gracia es así de profunda. Y es en esta esquina, acorralados, es aquí a donde nos ha traído Salomón, para que contemplemos toda la realidad, toda la verdad. Entonces, para nosotros la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos continuar en negación? ¿Podemos continuar viviendo como hemos estado haciendo? ¿O podemos responder al mensaje de nuestro Señor? Ciertamente es doloroso, hermanos, reconocer nuestra condición. Es doloroso ver que no estamos al centro del universo, nos duele y nos duele mucho. Eso habla mucho de lo intrincado, lo arraizado, no sé si así se diga, lo profundo de las raíces de nuestra idolatría y de nuestro orgullo. Es difícil, hermanos, apartarse de lo que uno cree que es la realidad y abrazar, aferrarse de lo que realmente es la realidad. Ya. Es doloroso reconocer la condición real de nuestros corazones, hermanos, pero existe un deleite real y profundo. Existe un deleite completo en conocer la persona y la obra de nuestro Señor. Entonces, reconozcamos esa belleza.
reconozcamos nuestra condición real, reconozcamos su belleza real, quién es Él y lo que Él ha hecho, y entonces ejercitemos esta nueva habilidad que Dios nos da, que llamamos humildad. Humildad delante de Jehová, humildad en la manera en que nos relacionamos con otras personas, con otros seres humanos que también tienen los problemas que nosotros tenemos. Y adoremos al Señor. De rodillas, delante de Él. Abramos nuestros brazos, hermanos. Alcémoslos hacia el cielo y digamos, alabado sea tu nombre. Porque tú has visto el estado menesteroso de tus siervos. Tú has visto el estado de profunda necesidad, este estado de pecado y miseria en el cual tus siervos se han metido ellos mismos. Alabado sea tu nombre, porque tú has visto nuestra necesidad y has descendido. Y has venido a nosotros y nos has restaurado de regreso a ti. Gracias, Jehová, porque al pobre lo sientas entre los príncipes de su pueblo. Porque al menesteroso lo levantas de entre las cenizas y lo vistes de gloria. Porque a la mujer estéril le das el deleite de ser madre. Te alabamos, Señor, porque estos huesos que han estado muy secos por nuestra propia rebeldía, a ti te ha complacido una vez más respirar sobre ellos y darnos el aliento de vida. Eso es lo que deberíamos de hacer, hermanos. Esa es la manera en que debemos de responder. Reconozcamos nuestra condición, reconozcamos su belleza y vivamos en humildad delante del Señor y de nuestro prójimo y adoremos a nuestro Señor. Cristiano, esta es la condición de tu corazón. Sí, estás pecando, estás peleando todavía con el pecado, pero por la gracia de nuestro Señor eres también redimido. Ambas cosas al mismo tiempo, justificado y pecador. Esa es la condición en la que estás, cristiano, por la gracia del Señor. Y para responder entonces de esta manera, te invito a que vengas a la mesa del Señor. Aproxímate a su mesa para que recibas de una manera tangible su gracia. Ven a su mesa para que también puedas ver cómo es que el Señor se ha involucrado de una manera personal e íntima en la resolución de nuestro problema. Ven para que veas que el Señor puede darnos estas respuestas y el Señor lo hace. Ven para que recibas la generosidad de tu Dios, para que recibas esta gracia que te va a permitir continuar adelante, conociendo la verdadera condición de tu corazón. En profunda necesidad, ciertamente, pero redimido y amado por Jehová de los ejércitos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde esta semana. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que Jehová alce hacia nosotros su rostro y nos dé paz. Amén.